Ok, bueno, entonces estamos listos para la parte de diferenciación numérica. Ok, bueno, entonces ya resolvimos integrales, ahora toca derivadas. Recuerden la definición de la derivada es que la derivada de f en x es un límite cuando h tiende a 0 del cambio y, el cambio en y dividido entre el cambio en x, es una pendiente. ¿Ok? Bueno, vean que a partir de la fórmula exacta de que es una derivada, esto nos sugiere una forma muy sencilla de aproximarla, o por lo menos que en teoría uno esperaría que funcione, que es replicar esto sin el límite, solo que como no puedo usar h literalmente cero, porque de hecho ni siquiera en el límite es cero, es cada vez más cercano a cero, entonces yo me vería muy tentado a hacer un h muy pequeño. Bueno, vamos a ver en el transcurso de este tema que eso es una idea muy mala, ¿okay? A pesar de que intuitivamente es sumamente buena. Entonces, tal vez lo primero es caer en la cuenta, recordando el teorema de Taylor, que si yo tengo f de x más h y estoy aproximándolo por Taylor, bueno, eso va a ser igual a f de x más la primera derivada. Entonces, vean que estoy tomando un punto de pivote a x, calculo la derivada ahí. Acá va la diferencia entre mi punto de aproximación y el punto pivote. Entonces, x más h, le quito x, me da esta h que está acá. Y el residuo va a ser proporcional a h cuadrado. ¿Ok? Entonces, vean que si yo despejo f', nada más sé que f de x más h menos f de x más un término OH2, esta es O mayúscula, perdón, es igual a f de x por h. Entonces, si yo divido todo entre h, y todo este de acá, vean que tengo este pedacito de acá, que es mi aproximación para la integral, para la derivada, perdón, y algo que es proporcional a h cuadrado dividido entre h, y me quedaría proporcional más bien a h, ¿verdad? Por h cuadrado entre h me da h. Entonces, de aquí salió esta fórmula que está aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, que si yo calculo o aproximo mis derivadas con la fórmula de la definición misma, mi error es proporcional al tamaño de h, lo cual no parece ser una muy buena aproximación. Entonces vamos a preguntarnos si habrá alguna forma mejor de hacer esto. Bueno, da la casualidad que sí. Una que es mejor es hacerla por una simétrica, que es por hacerlo por los dos lados. Vean esta. Veamos estas aproximaciones. Si yo hiciera una aproximación de Taylor de segundo orden, en lugar de una de primero, para x más h, bueno, vean de vuelta, estoy pivoteando con respecto a x, la derivada entre, vean que acá yo siempre en la regla de Taylor tengo como un x, mi x asterisco, en todos los polinomios, pero vean que mi x asterisco es donde yo estoy pivoteando, que aquí le estoy llamando x, y mi x que estoy aproximando, acá le estoy llamando x más h, entonces esto es x más h, no sé x, y por eso los polinomios me están quedando en términos del término h. Acá, bueno, tengo un medio de la segunda derivada por x menos x asterisco, que dijimos que es h, entonces de h cuadrado medios, y el tercer término, que es el primero que estoy dejando por fuera, bueno, ese va a ser una derivada, tercera derivada, y entre 6 por h al cubo. Ok, entonces vean que el término que estoy dejando por fuera, que es el siguiente término del polinomio, va a ser proporcional a h al cubo. Ahora, si yo hiciera lo mismo, pero no para x más h, sino para x menos h, pues vean que estaríamos haciendo x menos h menos x. El polinomio va a estar en términos de
de menos h. Entonces vean que queda exactamente igual, solo que en las potencias impares va a haber un cambio de signo. Entonces por eso ven que aquí hay un menos, y este no importa, porque nada más me está diciendo que el error es proporcional a h al cubo. Ahora, si a mí me da por restar la primera expresión de la segunda, y lo vamos a hacer acá, bueno, pues a esto le voy a quitar esto, entonces de un lado me va a quedar f de x más h menos f de x menos h, y del otro, vean que cuando hago la resta, es f de x me cancela el f de x, me va a quedar dos veces, menos menos me va a dar un más ahí, entonces dos veces f' de x es h. Vean que este término es idéntico a esto, entonces me van a cancelar, y el resultado de algo que es proporcional a h al cubo menos algo que todavía es proporcional a h al cubo va a seguir siendo proporcional a h al cubo. Entonces ahora, si yo despejo f', tal como hicimos la semana pasada, es f', vean que tengo que dividir todo por 2h. Entonces eso es lo que están viendo acá. Está dividido entre 2h. Cuando yo divido un término que es proporcional a h al cubo entre h, el resultado va a ser proporcional ya no a h al cubo, sino a h al cuadrado. Entonces vean que esta fórmula también... Profe, Sí, dime. una pregunta, ¿por qué si usted está despejando F' Sí, y OH, perdón, entre h al paréntesis, cubo, el ajá. cubo, está positivo, porque cuando usted lo pasa al otro lado no pasa negativo? Porque ve que lo único que dice es que es algo que es proporcional a h al cubo, pero no me interesa el signo. Ok, ok. Entonces, lo único que me está diciendo es que hay un error que es proporcional a h al cubo. Ahora, si el error es positivo o negativo, a mí no me interesa, nada más la magnitud del error. Ok, está bien, gracias. Por eso es que el signo no importa cómo lo jale. Ok, ok, está bien. Okay. Gracias. No, con mucho gusto. Pues mira que ahora estoy haciendo una diferencia que es simétrica en lugar de de un solo lado. Vean que en lo anterior era a x le sumaba h, pero no se lo restaba. En esta estoy haciendo el x más h y el x menos h. Vean que lo que está arriba sigue siendo un cambio en y. Es el cambio en y provocado por un cambio en x de tamaño 2h. Igual esto, cuando yo tome un h muy pequeño, sigue siendo una aproximación para la derivada. Entonces, ¿para qué me complico la existencia? Bueno, lo hago porque yo estoy aproximando cosas. ¿No? Y cuando yo estoy aproximando cosas, a mí me interesa que mis errores de aproximación sean muy pequeños. Entonces, vean que h dijimos que va a ser una cantidad pequeña. En esta versión de los hechos, el error es proporcional a h. Entonces, imaginen que h, yo escogiera un h, no sé, h igual es a la menos 3, por decir algo. Bueno, si yo uso esta aproximación, mi error es proporcional a 10 a la menos 3. Bueno, en esta otra, usando el mismo h de 10 a la menos 3, mi error es proporcional a h al cuadrado. Bueno, en este caso sería, si h es 10 a la menos 3, h al cuadrado 10 a la menos 6. Entonces, vean que es una cantidad muchísimo más pequeña. Entonces, mi error de aproximación es muchísimo más pequeño. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la práctica vamos a calcular la derivada, o la vamos a aproximar con una diferencia finita, pero centrada. Vean, por eso es que está x más h, x menos h. ¿Ok? Y su error de aproximación, dijimos que es de magnitud h al cuadrado, es un orden de magnitud más preciso que el de la diferencia finita de un solo lado, que es la original, porque la otra era OH, no h al cuadrado. Ahora, recordemos, bueno, que en teoría
la definición de una derivada es un límite cuando h se me hace cero, o cuando h se me aproxima a cero, perdón. Entonces, si yo me tomo muy literal lo de la teoría, lo que voy a hacer es escoger la h más pequeña posible. Entonces, yo me podría haber tentado a escribir esto en la computadora. Hacer un código que haga 10 a la menos 50, por decir algo. Bueno, eso, aunque suena muy atractivo en teoría, es pésimo en método numérico. Porque recuerden que esto yo no lo estoy haciendo a mano, lo estoy haciendo con una computadora. Y recuerden que en el tema 1, perdón, en el 2, cuando estábamos estudiando ecuaciones lineales, vimos que existía una cosa que se llamaba el error de redondeo. Las computadoras no representan los números exactos, sino que tienen si acaso unos 16 cifras significativas. Lo que me está diciendo eso es que cuando yo haga este cálculo, por ejemplo, x más h menos f, si h fuera demasiado pequeño en comparación con x, lo que va a pasar, como x es más grande, se va a comer al h en error de redondeo. Entonces vean que la computadora en realidad lo que va a hacer es esto. Porque la h se perdió aquí en error de redondeo. Pero vean que no importa el h que yo haga para hacer la diferencia, el resultado numerador se me va a hacer cero. Entonces quiere decir que, en resumen, si yo uso un h demasiado pequeño, voy a terminar induciendo la respuesta que las derivadas me den cero, no porque fueran cero, sino porque yo mismo provoqué el error de redondeo. Entonces lo vamos a ilustrar con la función exponencial. ¿Qué pasa cuando yo quiero aproximarla en x igual 1? O sea, el número e. Bueno, si yo hiciera eso con distintos tamaños de h, vean que el log de h me está diciendo, bueno, que esto es h es igual a 10 al exponente que está en el eje. Entonces, por ejemplo, acá voy por 10 a la menos 5, acá voy por 10 a la menos 10, aquí esto es un h 10 a la menos 15. Entonces, vean que entre más me mueva hacia la izquierda, más pequeño estoy haciendo h. Y acá lo que tengo es el logaritmo en base 10 del error de aproximación. Ok, entonces, como es un error, yo lo quiero lo más pequeño posible. Cuando ando por acá, tengo más o menos 5 dígitos bien aproximados. Cuando ando por acá, ando como unos 10 dígitos bien aproximados. Cuando estoy acá, tengo 15 dígitos bien aproximados. Y lo que está en azul es la aproximación a un lado, de una cola, mientras que la otra es la de dos colas. Dijimos hace un ratito que la de dos colas era mucho más precisa. Bueno, esto me lo confirma, por lo menos para esta función en particular. Vean que la curva anaranjada está por debajo siempre de la curva azul. Me está diciendo que su error de aproximación siempre es más pequeño, no importa el valor que yo escoja para h. Entonces ahí esto me vuelve a motivar a usar la derivada centrada, no la asimétrica. Ahora, lo otro que llama aquí la atención es que sí, si yo empiezo con un valor de h demasiado grande, tengo un error muy grande. Conforme yo voy aumentando, disminuyendo el tamaño de h, para hacerlo más parecido a la idea del límite, que h va para cero, mi error cada vez se me está haciendo más pequeño. Hasta que llega a este punto. Aproximadamente 10 raíz cúbica de, para este ejemplo en particular. Si yo escojo un h cada vez más pequeño todavía que eso, vean que el error, en lugar de reducirse, empieza a hacerse cada vez más grande. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Está pasando porque si yo hago eso, estoy empezando a incurrir en errores de redondeo. ¿Okay? Ahora, si lo hubiera hecho por la diferencia, o la one side, la de un solo lado, vean que mi error de aproximación siempre es más grande que el otro, entonces eso me está diciendo mejor ni lo haga. Y lo segundo es que igual también tiene el mismo problema. En un h más pequeño, está tirando los errores cada vez más pequeñitos, lo cual era bueno, pero cuando llego a raíz cuadrada de ya más bien se me están haciendo más grandes. Y perdón, este no es el número es el número epsilon, es el machine epsilon de la computadora, ¿ok?
¿Ok? Entonces vean que la aproximación de diferencia finita centrada mejora conforme h se me hace más pequeño hasta llegar más o menos a la raíz cúbica del machine precision, del número de epsilon, que me dice que la distancia que hay entre los floating point numbers. Si hago un h cada vez más pequeño, después de este punto más bien empeora mis errores de redondeo, ¿ok? Mi aproximación se va haciendo peor. Entonces, por lo menos para esta función en particular, vean que esto lo estoy haciendo para una función que ya yo conozco, porque es la función exponencial. Bueno, la función exponencial, su derivada es igual a la función original, por eso es que yo puedo saber de qué tamaño son los errores de aproximación, pues yo conozco la verdadera respuesta. Entonces, esta conclusión que me está diciendo que si estoy usando diferencia centrada, escoja más o menos la raíz cúbica de epsilon, es una recomendación muy buena para esta función en particular, pero lastimosamente no es tan fácil generalizarlo para otras funciones. ¿Ok? Ahora, en la práctica nosotros en economía no solamente ocupamos primeras derivadas, en ocasiones ocupamos segundas derivadas, por ejemplo, cuando queremos ver en un problema de optimización si se cumplen las condiciones de segundo orden de algún problema. Entonces, vean que una forma de hacerlo es con esta definición que está por acá, para demostrarlo. Bueno, sí, ahí está la demostración para que vean de dónde funciona. Vean que igual está funcionando con la función base. Vean que la segunda derivada es la derivada de la derivada, pero si yo no sé la primera derivada, no la puedo usar para aproximar nada, pues no la conozco. Entonces, cuando yo hago este tipo de reglas de diferenciación, yo necesito fórmulas que estén escritas en términos de la f original. ¿Ok? Bueno, vean que esto es una segunda diferencia. Si lo ven bien, esto es f de x más h menos f de x en el numerador menos f de x menos f de x menos h. Si recuerden cuando trabajamos con series de tiempo, esto sería delta f, este sería otro delta f, estoy restando nosotros, entonces vean que es la segunda diferencia discreta de f. ¿Ok? Entonces vean que en realidad estamos haciendo una aproximación discreta otra vez, solo que ahorita el denominador ya no está dividido entre h, está dividido entre h cuadrado. Entonces puede que esté un poquito misterioso de dónde salió h cuadrado en lugar de h. Por eso vamos a ver de dónde salió la fórmula. Pero vean por lo menos que la fórmula es muy sencilla. Y me están diciendo por acá que su orden de aproximación o del error va a ser proporcional a h cuadrado. Ahora, ¿de dónde salió eso? Bueno, vamos a trabajar con x más, la aproximación de Taylor de este x más h y de este x menos h, a ver cómo nos va. Bueno, hace un rato la hicimos. Solo que la hicimos hasta el polinomio del grado 2. Todo el resto dijimos, bueno, el error va a ser proporcional al primero que yo dejé por fuera. Hace un rato, el primero que yo dejé por fuera fue este término. La tercera derivada dividido entre 6. Por si se les olvidó Taylor, este 6 es 3 factorial. Y h al cubo. Por eso, hace un rato, mi error de aproximación era proporcional a h al cubo, porque fue el primer término que yo dejé afuera. En esta nueva aproximación que estoy escribiendo, estoy explícitamente poniendo el término de h al cubo, y el primero que estoy dejando por fuera es más bien el que sigue, h a la 4. Entonces, ahora que los tengo escritos así, en lugar de restarlos, lo que quiero es sumarlos. Vean que cuando lo sume, este más este, voy a tener, bueno, aquí se ve clarito, fx más h más fx menos h, lo tengo acá. F de x más f de x me va a dar 2 veces f de x. Acá logro lo que yo quería lograr, cancelar la primera derivada. Entonces, una positiva y la otra negativa me cancelan. Acá tengo 2 veces, ven que este término está repetido arriba abajo, cuando lo sumo,
Como son h cuadrado medios ambos, ya se me desaparece el medios y queda simplemente h cuadrado acá. Vean que el siguiente término es idéntico, pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque vean que es lo mismo, solo que este es con x menos h. Y las potencias de menos h son iguales que las de h, si son pares, pero cambian de signo si son impares. Por eso ven que estaba cambiando de signo. Entonces, cuando yo sume estos términos, se me desaparecen. Ahora, el error de aproximación de orden 4 con un error de aproximación de orden 4 sigue siendo orden 4. Entonces, tal vez para que sea un poco menos misterioso, vean que esto lo que me está diciendo, que mi error sea OH4, me está diciendo que hay una constante, voy a llamar caso 1, tal que mi error es de este tamaño. Lo que yo no sé es cuál es la constante, pero sí sé que es proporcional, eso es lo que significa que algo sea proporcional a H4. Cuando yo le sumo el otro error, también es proporcional, pero yo no puedo decir que es exactamente la misma razón de proporcionalidad. Entonces voy a sumarle a esta otro proceso, otro error H4, pero su constante, ahora le voy a llamar K sub 2, H4. Vean que si yo sumo estos dos términos, el resultado va a ser K1, K2, H a la 4. Sigue siendo una constante que no sé quién es, pero no me importa quién es, pero sigue siendo proporcional a H4. Por eso es que cuando hago esta suma de aquí a acá, el resultado sigue siendo OH4. No es que me da por poner dos veces OH4, porque no tendría mucho sentido. Al final lo que me interesa es que hay una constante por ahí que me dice de qué orden es el error. Ahora, si lo ven bien, yo lo que andaba buscando era una segunda derivada. Bueno, ya la tengo acá. Necesito despejarla. Entonces, de ahí es que este señor tengo que pasarlo a restar. Hace un rato lo puse en el medio para que se viera un poquito más elegante la fórmula. Y lo otro que quiero que vean es que este h cuadrado tengo que pasarlo a dividir. Entonces, por eso es que en mi fórmula acá hay un h cuadrado. Ahora, vean que el h cuadrado tengo que pasarlo a dividir a todo lado, incluso el error de aproximación. Entonces, si yo agarro esto que era K proporcional a H4, voy a ponerlo acá, K sub 3 H4, eso es lo que significa que sea OH4. Si yo lo divido entre H al cuadrado, el resultado ahora es proporcional, pero más bien a H al cuadrado. Por eso es que la respuesta que ven acá, en la error, que dice aquí en la página, es de orden OH al cuadrado. ¿Okay? Entonces ya tenemos fórmulas para aproximar derivadas también. Entonces, se imaginarán que ya CompiCom tiene dos funciones para hacer estas cosas, para calcular primeras derivadas, que al final, si es un vector completo, serían jacobianos, y para calcular una matriz de segundas derivadas, que se llaman hessianas. Entonces acá vamos a utilizarlas. Bueno, la jacobiana, la función jacobian, lo que hace es calcularme la matriz de tamaño m por n de las primeras derivadas de esta función. Entonces, para que estemos un poco más claros, eso me está diciendo f de x es igual a y, donde x pertenece a Rn y y pertenece a Rm. Cuando yo empiezo a sacar las derivadas en el jacobiano, el resultado es bueno, tomar cada función y derivarla con respecto a cada de las variables. Entonces acá pondría la primera función derivada con respecto a la primera variable, la primera función derivada con respecto a la segunda variable, hasta la primera función derivada con respecto a la enésima variable. Recuerden que esta viene de dimensión n. La última función va a ser la función m-ésima. Vean que el resultado va para Rm. Entonces es un y, lo puedo ver como un y1 hasta ym.
Entonces, cuando saque su primer derivada, va a ser m1, va a ser m con respecto a la segunda variable hasta m con respecto a la enésima variable. Vean que el resultado va a ser una matriz tamaño m por n, que es lo que dice por acá. Entonces, eso es para tener presente en qué orden tengo que interpretar el resultado que obtengo. Ahora, ¿cómo lo uso? Bueno, muy fácil. Primero, en algún lugar programo la función como tal, que dependa de algún x, de un vector, eso sí. Y luego le digo en qué punto quiero calcular yo esas derivadas. Entonces acá viene un ejemplo. Todo esto, si nos ponemos con cálculo, lo podemos sacar muy fácil. Vean que, bueno, incluso lo podemos hacer acá hace un ratito. La primera, tengo esto va de dos de estas, entonces va de R2 y mi resultado tiene una entrada, dos entradas, tres entradas, entonces va en R3. Entonces el resultado de ese jacobiano tiene que ser de tamaño 3 por 2. Vamos a hacerlo aquí analíticamente. Entonces la primera función está acá. Si yo la derivo con respecto a la primera variable que es x1, me va a quedar e a la x1. Si lo derivo esa misma función con respecto a la segunda, me va a dar menos 1. Ahora voy con la siguiente fórmula. Si derivo con respecto a x1, me va a dar un 1. Si derivo con respecto a la segunda, me va a dar 2x sub 2. Y la última, si lo derivo con respecto a la primera variable, a la x1, me tiene que dar menos log de x2. Y si lo derivo con respecto a la segunda variable, me tiene que dar 1 menos x1 dividido entre x2. Entonces, este es el jacobiano analítico. Ahora, vean que esto lo estamos haciendo para fines numéricos. Entonces, yo lo voy a evaluar en alguna parte. En este caso, el ejercicio me dice que lo voy a evaluar en 0, 1. Bueno, vean, a ver si es cierto. Entonces, x1 igual a 0. Entonces, e a la 0 es 1, efectivamente. El otro dio menos 1. Este 1 nada más lo copio. x2 me dijeron que fuera 1. Entonces, 2 por 1, 2. El negativo del logaritmo de ¿quién era? Perdón. x2, ¿verdad? Es un x2, sí. El logaritmo de 1 es 0. El negativo de 0 sigue siendo 0. Y este último término, 1 menos x1 es 1 menos 0, es 1 dividido entre 1. El resultado me da 1. Entonces vean que acá el jacobiano exacto es muy fácil de calcularlo. Quiero ver cómo me va si lo hago con una computadora. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer numéricamente? Bueno, lo que les dije, primero defino una función que haga esto mismo. Entonces vean que mi función depende de un vector x. Lo primero que hago siempre es desempacar ese x en x1, x2. Y vean acá, pues pongo la primera entrada, la exponencial de x1 menos x2, que fue lo que me dijeron acá. Después x1 más x2 al cuadrado, lo ven por acá. Y el otro es menos 1 menos x1 por el logaritmo de x2. Y el resultado lo doy de vuelta como un array de NumPy. Esto apenas se está replicando a esta función. Ahora yo quiero calcular el jacobiano. Bueno, como yo quiero mostrar más dígitos para que veamos la precisión con la que estamos trabajando, estoy agregando una línea que usualmente no uso, diciéndole que muestre 15 decimales de precisión el resultado cuando yo los imprima. Porque si no, mejor me da solo 2 o 3 y lo que va a hacer es un poco redondeo, si no, no voy a ver si de verdad dio 1 exacto o es nada más 1 por redondeo. Por eso le estoy pidiendo decimales acá. Entonces vean que ahora sí, nada más le digo, quiero el jacobiano de la función f evaluada en 0, 1. Y vean, tenía que darme 1, 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1. Vamos a ver, vean que bueno, sí, es 1.000. Vean que no está dándome exactamente 1, pero con ese poco de ceros al frente, yo no me quejaría. El otro tiene que dar 1,
Vean que me está dando 0.999999. Y para todos mis fines prácticos, ya eso es un 1. El otro sí me dio 0, el menos 1 bien. El otro me tiene que dar 2. Vean que me está dando 1.999999. Y el último tiene que dar 1. Y sí, hizo 1 con un poco de ceros. Hasta acá viene lo impreciso. Entonces vean cómo es una aproximación bastante buena. Voy a pasarme a Jupyter. Y vean que acá ya hice la función. Y ahí están los resultados. Quiero hacer una travesura acá. Ya esta función voy a hacer CV, la estoy repitiendo. Yo le había hecho unos cambios y no estoy seguro si fue el jacobiano. Entonces, esto estar poniendo NP array es un dolor. Vean que ahí 01 ya no es un array, ahora es la lista 01. Entonces voy a hacerlo de vuelta y vean que ya el jacobiano se va a encargar de transformarlo en un array por mí. Entonces eso es una buena noticia. Tengo curiosidad, pues no me acuerdo si lo hace con la función también. Voy a quitar esto de array acá y dejo solo y. Ay, no, se me fue un paréntesis, perdón. Bien. Vean que no, con y se está quejando de que una lista no tiene un tamaño. Entonces, por eso, np. A ver. Esto va a ser una mejora que yo le puedo hacer al paquete en adelante, de que cuando el usuario ponga aquí una lista, que automáticamente lo convierta en un array. Es parte de mis tareas de mejora para la librería. Por lo menos ya está aquí, el punto de evaluación ya está lista y se puede hacer directamente con una lista sin pasarlo por NumPy. ¿Ok? Y ahora me devuelvo acá y ya casi vamos terminando con la clase. Lo que nos faltan son las segundas derivadas. Bueno, los hessianos, recuerden que necesito sacar derivadas 2 veces en todas las combinaciones de las variables. Por eso es que los hessianos están definidos específicamente para funciones que van de Rn a R1. O sea, pues si tuviera m, tendría que hacerlo a las m funciones con todas las combinaciones de segundas derivadas. Se hace muy complejo. Entonces vamos a ser un poco más restrictivos acá. Y mi función, sí, tengo x1, x2 hasta xn, pero hay un único y. ¿Okay? El hessiano, dijimos, son todas las posibles segundas derivadas en orden. Se calcula igual, solo que la función hessiana, en lugar de jacobiana, paso la función que quiero evaluar y mi punto de evaluación. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo. Veamos esta función. Bueno, de vuelta. Esto va a tomar un poquillo más de tiempo, porque es unas segundas derivadas. Vean que f sub 1 tiene la primera derivada con respecto al primer argumento. Lo veo por acá, va a ser igual a 2x1 por e a la menos x2. La primera derivada, pero con respecto al segundo argumento, con respecto a x2, es una función exponencial, me tiene que dar simplemente menos 1 cuadrado e a la menos x2. Perdón. Ahora sí estoy listo para las segundas derivadas. La derivada con respecto al primer argumento 2 veces es volver a derivar eso con respecto a x1. Vean que me va a dar 2e a x2. Mientras que la derivada primero con respecto a x1 y luego con respecto a x2, aquí ya tengo con respecto a x1, ahora esto con respecto a x2, nada más tengo que jalar el menos el negativo y poner menos 2x1 e a la menos x2. Acá vamos a hacer f2,1. Vean que ahora estoy derivando con respecto a x1, bueno, es cuadrática, entonces bajo el exponente, me queda menos 2x1 a x2. Nada que sorprenderse que me está dando igual esto. Recuerden que las hessianas son simétricas y nada más me falta derivar 2 veces con respecto a la segunda variable que está acá.
Entonces vean que lo único es que vuelve a cambiar de signo la función, me da más x1 cuadrado e a la menos x2, que es la función original. Ahora, me dicen que todo esto lo quería evaluar en 1, 0. Bueno, aquí no hay x1, solo hay x2, y que es 0, e a la 0 es 1. Entonces vean que esto me va a dar 2. Este de aquí abajo, si x es 1, e a la 0 es 1, dijimos. Entonces esto va a ser 2 por 1 por 1. Entonces me va a dar menos 2. Este tiene que darme igual, menos 2 es por la simetría. Y este otro, quedar evaluado en 1, 0. Esto me va a dar 1. Y e a la 0 es 1, entonces vean que me va a dar 1. Entonces vean cómo obtuve 2 menos 2 menos 2, 1, que es este resultado que está acá. Entonces, lo bueno de hacerlo con una función que yo sí puedo hacer analíticamente es que después me va a permitir saber qué tan buena fue la aproximación, dijimos. Entonces, ¿cómo lo hago con Picom? Igual, es una función de dos argumentos, entonces lo más fácil es desempacarlos del vector, sacarlos, y la función decía, quería x1 al cuadrado por la exponencial de menos x2, que es lo que hice acá. Es una única cantidad. Recuerden que esta va de F2 en F. Por eso aquí no hay problema de NumPy array ni nada, porque siempre va a ser un único número. De vuelta quiero tener los 15 dígitos y evaluarlo en el punto 1, 0. Y vean que da 2 menos 2 menos 2, 1. Bueno, está muy, muy aproximado. Lo voy a hacer acá ya en Jupyter. Ahí está el ejemplo. Donde lo corro, efectivamente da lo que pensamos que iba a dar. Entonces no da exactamente la respuesta, que hubiera sido 2 menos 2 menos 2, 1, pero es sumamente cercana. ¿Ok? Entonces ya vemos cómo tenemos funciones para aproximar funciones, las derivadas de funciones cuando no las quiero hacer analíticamente. Y una aplicación de esto que se podrán imaginar muy útil es cuando estábamos haciendo el método de Newton. Recuerden que en Newton yo necesitaba las derivadas de la función. Bueno, yo podría hacer un Newton que en lugar de usar el jacobiano verdadero, el analítico, esté usando la función jacobiana que está acá para aproximar esas funciones. ¿Ok? Entonces vean que esto es una función sumamente útil y de mucho uso en nuestros métodos. Entonces, bueno, con esto ya terminaríamos, creo que este tema. Ya vienen las buenas noticias, es que a partir de ahora vienen temas ya más aplicados. Esta parte, la primera parte del curso, que estaríamos terminando hoy, está más enfocada a métodos para resolver cuestiones matemáticas. En el tema que viene, vamos a ver métodos para aproximar funciones o ecuaciones funcionales. Esto tiene muchas aplicaciones en economía, entonces por lo menos los ejemplos van a ser un poco más entretenidos o bastante más entretenidos. Eso lo vamos a resolver con una cosa que se llama el método de colocación, es lo que vamos a ver la próxima semana. Y en el último tema vamos a ver cómo aplicar eso a resolver problemas de programación dinámica, para resolver ecuaciones de Bellman. Pero, bueno, para eso vamos a esperar hasta el próximo miércoles.